Hola a todos y bienvenidos a Dino 3D, una vez más a un directo. En este estilo de video que estamos haciendo, en este formato de video de conversando y modelando, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre temas diversos, cualquier tipo de temática que pueden ser sugeridas por ustedes, y también vamos a modelar algo. Puede ser modelar, renderizar, iluminar, texturizar, hacer los shaders, puede ser de todo este tema de diseño 3D generalista. Y también el modelo o lo que vamos a hacer en 3D también lo pueden sugerir por el chat o por YouTube si lo están viendo en diferido. Básicamente se trata de eso, de hablar un rato, de hablar unos minutos antes de empezar a modelar, y si se extiende la conversación podemos hablar después de terminar de modelar. En esta ocasión, como pueden ver ya en pantalla, vamos a modelar este mueble bastante sencillo, este escritorio sencillo que es de IKEA o IKEA. Y bueno, para conversar, tenía una conversación ahí planeada, veamos qué tal. Si lo estás viendo por YouTube, seguramente la parte de modelado va a ser speed modeling, es decir, va a estar en cámara rápida. No vas a tener que ver todo el tiempo que dure haciendo el modelo, sino lo vas a poder ver de un momento a otro fácil. Y si lo estás viendo por Twitch o quieres ver completo el proceso de modelado, lo puedes redirigirte a Twitch y verlo en diferido por Twitch, en donde sí va a estar todo completo sin aumentar la velocidad del video. Veamos. Por otra parte, lo que estaba comentando es que voy a publicar esto en las redes sociales. Los invito a seguir a Dino3D en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, por donde voy a publicar este directo justo ahora. Igualmente, y bueno, creo que ya podemos dar comienzo. Hoy el tema que quería hablar es algo complicado que tenía tiempo queriendo grabarlo en video y bueno, salud, un poquito de café, nunca cae mal. Bueno, el tema que quería conversarles es sobre la confiabilidad de la información y sobre todo en estos días de redes sociales, de problemas, de información por un lado, de información por otro lado, de expertos opinando, de artículos sin fin, de papers, de pre-papers, etcétera. Toda esta información que nos llega y cómo vamos a determinar al final en qué información vamos a creer o no. No quiero adentrar mucho en los temas polémicos ni en opiniones personales. Lo que sí quiero es dar una pequeña lista o una pequeña referencia de cómo se puede interpretar la información que nos llega por las redes sociales. Cómo darle esos niveles de confiabilidad. Los niveles de confiabilidad que voy a ir explicando en los próximos minutos, voy a intentar no extenderme mucho, máximo 5 o 6 minutos. Así que lo voy a intentar explicar un poco rápido. Los niveles son abajo de todo, abajo de la pirámide de evidencia, que es decir, la parte menos confiable, aunque parezca paradójico, es la opinión de los expertos. Esto no significa que no debamos confiar en la opinión de los expertos, no, sino que en la pirámide de evidencia nada más va a estar la información de la que podemos confiarnos. Es decir, si no es un experto, el que está opinando ni siquiera entra en esta pirámide. Por tanto, ya es algo, ya depende de cada quien si confiar o no en esa persona que no es un experto del tema al cual está opinando. Luego vienen los artículos, luego vienen los pre-papers, luego vienen los papers, después vienen los estudios. Los estudios que tienen que ser revisados por pares y tienen que ser repetibles, y luego vienen los metaanálisis. Para dar un paneo simple, la opinión de los expertos está en la base de la pirámide, es porque es cuando solo es una opinión y no necesariamente es del tema específico de su experticia. Por ejemplo, un médico general puede opinar sobre cáncer, puede opinar sobre coronavirus, puede opinar sobre muchas cosas. Sin embargo, hay que entender que o no es experto en el tema específico o puede estar sesgado o condicionado por temas y no por la evidencia necesariamente. No siempre es así, y es bueno, lo mejor siempre es acudir a expertos en temas en específico, pero el experto tiene que guiarse por su evidencia a la hora de dar los datos, a la hora de opinar, y eso siempre es lo mejor. No todos los expertos, por desgracia, opinan con los datos y con las evidencias en mano. Por otra parte, los artículos. Hay que tener mucho cuidado porque cualquiera escribe artículos. Cualquiera puede escribir un artículo y existen una gran cantidad de medios de información en Internet que publica cualquier artículo solo por el clickbait, para buscar el click. Así que hay que tener cuidado de eso, de los artículos a los que los que vamos a leer. Y cuando leamos un artículo, acostumbrémonos a leer, a buscar las referencias de ese artículo, es decir, de dónde sacó esa información. Tenía que a esta hora ponerse a probar el carro, pero bueno. Vamos a hacer como si eso no existe. Vamos a poner un poco de música de fondo.
para evitar escuchar el vecino con su carro. Bueno, por otra parte, los artículos hay que acostumbrarnos a ver las referencias de ese artículo y quién lo escribió y saber quién lo escribió. Por una parte, si es un artículo muy relevante y que apenas lo están leyendo por encima, y eso significa que no le van a dar un nivel de confianza muy grande, tampoco se tienen por qué estar buscando todas las referencias y todos los autores de todos los artículos que leen. Pero si hay uno que les interesa o que es muy importante sobre el coronavirus o sobre un tema importante al que ustedes quieran saber, es bueno investigar al autor, saber quién es, buscar sus redes sociales, entender si está sesgado o si está condicionado por una opinión, por una ideología, por una opinión política o por una religión, etc. Hay que entender quién escribe el artículo. Luego vienen los pre-papers. Un papers, hay que tener en cuenta, un papers es un documento escrito por profesionales que están activamente estudiando un tema mediante una metodología científica. El papers es como resúmenes de resultados que han obtenido en ese experimento, en ese estudio. Los pre-papers son resultados preliminares de ese estudio, es decir, una guía de cómo está resultando el estudio. Un pre-paper que podemos ver hace poco es una anomalía en un estudio para encontrar una partícula fundamental extra de la materia oscura, no sé si lo habrán conocido, los invito a verlo, que es en un medidor que lo que busca es encontrar partículas que no conocemos todavía. Bueno, se publicó un pre-paper diciendo que hubo una anomalía en las mediciones que pudieron ser tres cosas. O puede ser un tipo de neutrino comportándose de manera desconocida, puede ser una acción, que es una partícula hipotética que pudiese encajar con la materia oscura, o puede ser un error de la medida. Eso es un pre-paper, porque no tiene resultados concretos. Apenas está diciendo que hubo una anomalía. Las interpretaciones son libres. Luego viene el paper. El paper es en donde ya se plantean resultados más tangibles, más concretos, con una conclusión bastante definida. Estos papers también hay que entender que pueden ser resultados de estudios malos, como pueden ser resultados de estudios buenos. Y qué tan bueno o malo es el estudio, generalmente yo tiendo a darle la confiabilidad dependiendo de la revista científica en la que fue publicada, porque hay como niveles de confiabilidad en las revistas científicas. Porque hay revistas científicas más rigurosas que no buscan el clickbait, sino buscan la rigurosidad en la evidencia. Y hay revistas científicas menos rigurosas que lo que buscan más es vender, hacer el clickbait. Así que depende. También esto es algo muy complejo y es bastante complicado. Lo importante a la hora de ver un paper de un estudio científico en una revista científica, no en CNN, no en NTN24, no en esto, porque eso no son revistas científicas. Esos no son ni siquiera medios científicos. Así que estamos hablando de información rigurosa. Lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Uno, que el estudio sea repetible, es decir, de que ese estudio pueda ser repetido en el futuro por otras universidades, por otros grupos de estudio. Y otra parte es la revisión por pares. Si no hay revisión por pares, no puede ser un paper, no es considerado un paper. ¿Por qué? Porque para ser publicado en una revista científica, los pares expertos en la materia, es decir, otras personas expertas en la materia, debieron revisar en busca de errores de ese estudio. Y luego, si encontraron un error, se lo comunican a la revista y la revista no va a publicar el paper porque hay un error. Por eso es que todo estudio científico y todo paper, antes de ser publicado, tiene que pasar por una revisión por pares. Muy importante. Y estos pares tienen que ser desligados de los que realizaron el estudio, para que no haya preferencias por amistad o por familiar o en ese estilo, para evitar restarle rigurosidad. Por otra parte, viene la última y la parte más confiable y más compleja de información, que es el metaanálisis. Para esto los recomiendo ver a Ignacio Crespo, un divulgador científico muy muy interesante. Está en Escenio TV, aquí en Twitch o en YouTube. También les recomiendo ver a Quantum Fracture, que también es Crespo. Los recomiendo porque expresan de manera muy, muy eficiente lo que es un metaanálisis. Básicamente, un metaanálisis y no lo puede hacer cualquier persona o cualquier organización, es un análisis de cientos, miles o hasta decenas de miles de estudios que enfocados en un solo tema
y mediante analizar un equipo multidisciplinario de matemáticos, estadísticas, expertos en el tema, etcétera, hace el análisis de cada uno de estos estudios en diferentes partes del mundo, hace ese análisis y extrae información que se evidenció en cada uno de estos estudios diferentes. Por eso es que la parte más importante de la pirámide de evidencia, porque un metaanálisis es el análisis completo y total de un momento que me están llamando, nunca me llaman y me van a llamar en directo. A ver si es del trabajo y me están pidiendo algo, al parecer no. Así que no voy a contestar. Lo siento porque no te identificaste, así que no sé quién eres. Por otra parte, ese metaanálisis es la parte más compleja y la más importante del... Creo que me estoy entendiendo mucho, así que lo voy a cortar aquí. Este metaanálisis es ese análisis complejo de todos los estudios referentes a un tema del que se extrajeron la información que se repetía y la información relevante de este tipo de estudio específico. Así que si pasó un metaanálisis, es sumamente confiable esa información. Esa es la parte más importante. Lo único que estos metaanálisis tienden a publicarse y los metaanálisis tienden a tener documentos muy complejos y altamente técnicos para los profesionales del tema. Pero bueno, esto es otro tema y lo podemos seguir hablando. Si les interesa, denle like al video y así sé que esto es un tema que puede interesar. Por otra parte, vamos a empezar a modelar. Le voy a subir volumen a la música y vamos con este modelo que tenía planeado para hoy. Bueno, hasta aquí llega el modelado de hoy, espero que les haya gustado. Aquí pueden ver cómo queda, quizás por el tiempo sí lo hice más rápido, pero se le puede bajar un poco el brillo. El material se puede tratar mucho más, de hecho me faltó el material de las perillas, de los pequeños tornillos que unen esas tablas. Sí, se puede tratar mucho más el material. Yo, de hecho, me tardo más en tratar un material que en el propio modelo. Pero bueno, poco a poco. Hoy por el tiempo lo vamos a dar aquí. Las paredes y el piso simplemente son detalles para que se vea un poco sucio el piso en las reflexiones y para que la pared tenga una textura rugosa, como si pareciera estuco de verdad. Así que, bueno, vamos a darlo aquí. Espero que les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, like, activar la campanita
y seguir mi canal de Twitch para más directos como este. Les recuerdo, si están viendo esto por YouTube, todo el modelado fue en Speed Modeling, lo van a ver en menos de 3 minutos quizás, o 2 minutos como mínimo, y así no tienen que ver todas las horas. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo directo.